Hola amigos amantes de los trenes a escala. Hoy aprenderemos cómo poder hacer un bonito semáforo para poner en nuestros switches en los trenes. Estos son algunos de los elementos que necesitaremos. Primero, necesitaremos conseguir algún tipo de semáforo que querramos utilizar para poner en nuestros switches. Existen varios tipos y podemos encontrarlos en cualquier tienda de segunda para poder hacer los moldes y poder hacer un nuevo semáforo. También necesitaremos alambre tamaño 22 o 30, cualquiera de estos. Generalmente 3 colores será aceptable. Lo pueden obtener así o en diferentes separados si es necesario. Necesitaremos LEDs de colores, ya sea de color, en este caso necesitaremos colores rojo y verde. Los podemos conseguir así claros, que son los que recomiendo, o también los que vienen acá de este color. Necesitaremos también algún tipo de pintura del color que prefieran para darle un color a su semáforo. Yo he hecho algunos de colores como estos que son rojos, o lo pueden hacer amarillos o incluso negros. Todo dependerá del color que ustedes quieran agregarle a su semáforo. Necesitaremos un soldador de punta como el que se mira acá. Necesitaremos estaño para poder hacer nuestras soldaduras. Posiblemente se necesite una broca de 1364, que sería más o menos el tamaño que tiene el LED para ajustar y que entre en el agujero que nos proveerá nuestro molde. Necesitaremos algunas llaves de corte y la llave para poder trabajar con nuestro alambre. Finalmente necesitaremos el putty para poder hacer el molde. En este caso yo estoy utilizando Amazing Mold Putty. Se puede conseguir en Amazon. Es bastante fácil de utilizar y es fácil de moldear, aunque hay que hacerlo rápidamente ya que seca en aproximadamente de 3 a 5 minutos. También necesitaremos la resina para poder crear los semáforos de plástico. Esta también es Amazing Casting Resin y también fue conseguido en Amazon. También se recomienda que tengamos algunos guantes de plástico, ya que este trabajo puede ser messy y el plástico se pega en los dedos, así como los pegamentos que utilizaremos. Bien, procedamos a tratar de hacer el primer semáforo. Lo primero es proceder a ver cuál es el molde que vamos a utilizar. En mi caso utilizaré este, y para eso necesitaré una cantidad suficiente del putty y tiene que ser 1 por 1, o sea, una parte del blanco y una parte del amarillo. Esto se mezclará y después se procederá a ponerlo en parte del molde. Debido a que esto tiene dos partes, procederemos a hacer el molde de la parte de abajo lo mejor que se pueda, y luego de esto les enseñaremos cómo ponerle la siguiente parte del molde para poder hacer el casting. Lo primero que hacemos es mezclar las dos partes bien hasta que desaparezca la parte blanca, se convierta la masa en una masa uniforme de color amarillo claro, podemos decir. Esto tomará algunas cuantas vueltas. Luego procedemos a hacerlo bollito y a darle más o menos la forma que necesitamos para poner en nuestro casting. Luego de esto
Pondremos nuestra maqueta y le daremos vuelta suficientemente bien como para que quede tomado en todo el lugar, toda la parte de abajo, tratando de dejar un poco en la parte de arriba para que esto trabaje esta pieza para más o menos darle forma, tratando de que sea solo la parte de abajo que estemos deteniendo. Recuérdense que solo tenemos 3 a 5 minutos, es necesario que este trabajo se haga lo más pronto que sea posible. Y lo dejamos secar por aproximadamente 20 minutos. Ya que el molde ha secado, ya lo tenemos en esta pieza, lo siguiente es proceder a hacer el molde que cubra la parte de arriba. El problema es que esto podría pegarse uno con el otro y ya no podríamos abrirlo. Para esto vamos a utilizar una vaselina corriente y un Q-tips para proceder a cubrir la parte que no queremos que se pegue una con otro. Echaremos generosamente vaselina a toda la sección, prestando especial cuidado en los lugares donde hay pequeñas ranuras, tratando de que entre. Esto también lo hacemos en la parte de hasta abajo del molde, ya que tenemos, si se logra notar acá, 2 pequeños agujeros que necesitamos que no se pegue en la parte de abajo. Bien, después de esto procederemos a formar la parte de nuevo. Necesitaremos partes iguales del putty para poder hacer la parte de arriba. Mezclamos vigorosamente por algunos segundos hasta que todas las líneas blancas desaparezcan y la masa se convierta en una masa amarillo claro. Hacemos una mezcla y ahora tomaremos una pequeña porción y la pondremos en los agujeros para tratar de que estos lleguen a todos los puntos. Lo mismo acá, que lleguen a todos los puntos. De acá procederemos con la última parte y la pondremos para cubrir todo el molde y hacerle una pequeña bien, lo dejaremos secar ahí por 20 minutos más. Bien, después de eso procedemos a separarlo para obtener las 2 piezas que necesitamos. Haremos el original del casting y al final tendremos el molde
que necesitamos para preparar nuestro semáforo.